Hola, buenos días, amigos y amigas. Mi nombre es Daisy Quimbita. Soy estudiante del segundo nivel de la Universidad Tecnológica Equinoccial de la Facultad de Ciencias Sociales. Dentro de la asignatura de psicopedagogía, el día de hoy trataremos un tema muy importante: otras variables que determinan la diversidad en el aula. La diversidad en el aula. ¿Qué es la diversidad en el aula? Es asumir otros puntos de vista o ponerse en el lugar de los demás. Admite múltiples facetas y plantea importantes desafíos a los educadores. Es importante que el docente valore la diversidad como un elemento que enriquece y no que entorpece el aprendizaje. Su currículo debe ser flexible. La diversidad no solo se manifiesta en el alumnado, sino también en el profesorado, padres de familia, entre escuelas mismas, entre vecinos, entre el entorno en el que nos desarrollamos, en sí en toda la comunidad educativa. En materias de inclusión se está pidiendo al profesorado el diseño de materiales y actividades que pueden satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, por lo cual se está poniendo énfasis en la instrucción diferenciada. Esta metodología cambia la forma de enseñanza, fomenta la clase frontal y la utilización de las nuevas tecnologías. La clase frontal brinda oportunidades de involucrarse en cada una de las actividades. Aquí el estudiante tiene la oportunidad de elegir cómo involucrarse en las actividades para que pueda tener éxito. El aprendizaje solo se facilitará cuando el alumnado participe activamente en cada una de las actividades propuestas por el docente. En el manejo de las nuevas tecnologías o las TICs, esta metodología ofrece una infinidad de alternativas para procesar la información. Vamos a verla así. La diversidad en el aula. Miren, esta es la verdadera diversidad en el aula. La inclusión de varias culturas, de varias características de los estudiantes sin discriminación y un trato por igual. Esa es la diversidad. Vamos a ver la siguiente. Variables que determinan la diversidad en el aula. Conozcamos cada una de ellas: prejuicios, discriminación, estereotipos, pedagogía intercultural, educación multicultural, diversidad de género, orientación sexual, diversidad y valores. Vamos a tratar cada uno de los aspectos para poder identificar y conocerlos más a fondo, ¿ya? Vamos a ver. Variables que determinan la diversidad en el aula. Prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo. Es una valoración por lo general negativa de un grupo o persona. Como aquí podemos ver. El señor le dice: ¡ay, una delincuente! Miren, es un juicio previo, que a su vez, ¿qué está generando? Discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Es el trato desigual. ¿Debido a qué? A la raza, tradición, estatus social, estatus económico, cultura, etnia, color de piel, tradición, como ya mencioné, etcétera, ¿no? ¿Qué es un estereotipo? Es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene de una persona o grupo. Son creencias ilógicas o ideas preconcebidas que solo pueden ser modificadas mediante el razonamiento del tema o de la persona. Este es un estereotipo, miren, que el color azul es de niños o el color rosado es de niñas. Vamos a la siguiente. La pedagogía intercultural. ¿Qué es la pedagogía intercultural? Es guiar la enseñanza en base a los saberes o tradiciones de pueblos indígenas. Dentro de la pedagogía intercultural, una autora llamada Podesta enfatiza que se requiere maestros que contribuyan al conocimiento, pero tomando como base el saber indígena y que estén dispuestos a escuchar al niño.
que impulsen, promuevan y faciliten el diálogo. Otro autor es Quilaqueo. En el 2007 implica una apertura a establecer relaciones con el otro, es decir, que tiene que haber una interacción entre el docente y el estudiante. La educación intercultural es la integración, convivencia, inclusión de culturas específicas, donde las acciones de uno no están por encima del otro. Es decir, que los criterios o opiniones del profesional o el docente no pueden estar por encima de los pensamientos o saberes del estudiante. Su misión y propósito es la construcción del conocimiento en base a explicaciones de los saberes indígenas en el medio escolar. Si todo esto se cumple y se logra una educación intercultural, disminuyen actitudes discriminatorias frente a los miembros de pueblos indígenas. Vamos a la siguiente. La educación multicultural. Miren, visualicemos esta imagen. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dice, diferentes pero iguales. Estamos viendo una inclusión o integración de varias culturas, sin discriminación, marginación, racismo o diferencias económicas y sociales. Esto es una verdadera educación multicultural. A su vez, fomenta la diversidad en la población escolar. La educación multicultural va más allá de un cambio en el currículo. Conozcamos 5 aspectos de la educación multicultural. La integración de contenidos, la pedagogía de equidad, el proceso de construcción del conocimiento, la reducción de prejuicios, la cultura y estructura social incluyentes. Diversidad de género. Género, sexismo, identidad de género. Dentro del género tenemos masculino y femenino. Dentro del género masculino muchas veces se generan prejuicios, discriminación, que los llamamos machismo. ¿Qué es el machismo? Es una actitud prepotente de varones respecto de las mujeres. Y en el caso del género femenino, el feminismo, el movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que los hombres. El sexismo es la discriminación al otro sexo, considerándolo inferior, sea del hombre hacia la mujer o viceversa. La identidad de género es sentirse hombre o mujer a partir de sus características masculinas o femeninas. Todo esto está ligado a vivencias de rechazo y marginación, al igual que los estereotipos, prejuicios. Vamos a la siguiente. Este es otro aspecto que determina la diversidad en el aula, la orientación sexual. La orientación sexual es la dirección a la cual se dirige el impulso sexual. Es algo espontáneo, algo natural. El rol sexual es el comportamiento de hombre o mujer. Esto ya se manifiesta en los primeros años de vida, ¿no? Del niño, a los 3, 4, 5 años, cuando ya sienten, se manifiestan comportamientos mediante los juegos, preferencias hacia juguetes de niños, etc. La identidad sexual es reconocer su sexualidad, es decir, identificarse. Yo como mujer o un hombre identificarse como hombre mediante sus características. La orientación sexual, la dirección sexual se dirige hacia, puede ser homosexual en el caso de los hombres, atracción sexual de varón a varón. En el caso de las mujeres es de lesbianismo. La otra dirección sexual es los heterosexuales, que sienten atracción hacia su sexo opuesto o viceversa. Los bisexuales, cuando una persona siente atracción sexual hacia personas de su mismo sexo y de su sexo opuesto. Los transexuales
son personas que se sienten del otro sexo y para complacer sus características adoptan por cirugías, operaciones quirúrgicas y adoptan las características deseadas, sea de hombre o mujer. Vamos con la siguiente. La diversidad y valores. Aquí tenemos el pluralismo y el relativismo. Esto también existe en las aulas, ¿no? Diversidad en valores. Educación en valores. La base común de los derechos humanos es aceptar la diversidad humana, formada en valores. El pluralismo y la tolerancia se rigen las leyes como no robar, no matar, no mentir. El relativismo es la concepción subjetivista de la verdad y del bien, del todo vale, narcotráfico, terrorismo, engaño, etc. Es decir, el relativismo se rige simplemente en los sentimientos de la persona y el pluralismo se rige o se basa en los valores, derechos, leyes, etc. Bueno, estos han sido todas las variables que determinan la diversidad en el aula. Formemos niños seguros y felices. Logremos transformar las instituciones en una educación multicultural, en una educación formada en valores, sin discriminación, sin racismo, sin prejuicios. Logremos niños sanos y seguros. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.